Bien, pues nada, empezamos ya el último panel de hoy, el último panel del 14º Congreso de Economía Austríaca. Repito, mi agradecimiento a la Universidad Francisco Marroquín que nos acoge. Y tenemos dos conferencias, dos charlas muy interesantes sobre temas que son realmente muy importantes. Una de ellas nos dará Adrián González, nos va a hablar de la legislación antitrust. Y por otro lado, Ricardo Romero nos va a hacer un análisis de cómo está la recogida la propiedad, la institución de la propiedad privada en la Constitución española. Así que sin más, creo que empiezas tú, ¿verdad, Ricardo? Sí, correcto. Pues te esperamos. Muy bien, muy agradecido. En concreto, pues vamos a intentar desmontar el artículo 31.1 de la Constitución española, pero antes de nada quisiera dar las gracias a todos los miembros del Instituto Juan de Mariana y de la Universidad Francisco Marroquín, a todos los que estáis aquí y a todos los que nos siguen por internet en los distintos puntos del territorio nacional y me consta que incluso al otro lado del Atlántico. Quisiera, antes de comenzar, felicitar muy rápidamente a todos los ponentes que me precedieron y desear suerte a mi compañero de panel. Y sin más preámbulos, contaba uno de los discípulos de Mises que en su seminario en Nueva York solía alentarlos a escribir con el objetivo de desmontar falacias. Y ese es el propósito de mi exposición. ¿Y qué vamos a intentar desmontar? Pues el artículo 31.1 de la Constitución española, que dice así: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario que será justo e estará inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Pues vamos a ver si eso es así o no. Ya oigo risas, así que cosa que me agrada. ¿Todos contribuirán al sostenimiento? ¿Todos? ¿De verdad? Rothbard, inspirándose en un vicepresidente que fue tanto de John Quincy Adams como de Andrew Jackson, en concreto John Calhoun se llamaba, Rothbard, basándose en este señor, señaló que en la sociedad nos encontramos con dos grupos de personas: aquellas que resultan perjudicadas por los impuestos, esto es, los contribuyentes o pagadores de impuestos, frente a otras que, por el contrario, resultan beneficiadas o son consumidores de estos. Dentro de los beneficiados existen diferentes subgrupos. Los beneficiarios absolutos, que serían los políticos y funcionarios. Quisiera hacer un guiño al señor Laschetti para cuando vea este vídeo, que va a haber muchas discrepancias, pero siempre desde la cordialidad. Y en cuanto a los beneficiarios parciales, ¿dónde se encontrarían los subvencionados? A día de hoy nos encontramos con la paradoja que en las subvenciones pasa algo pues, peculiar. Nos estamos encontrando. Nos podemos ver obligados a poner el despertador para tener que planchar, o nos puede despertar el vecino a una hora intempestiva poniendo la lavadora para poder pagar la factura de la luz, mientras se van a subvencionar las vacaciones a determinadas personas. Dicho esto, parece discutible que se pueda señalar que todos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos. Más bien pareciera que hay contribuyentes frente a consumidores de impuestos. Bueno, ¿y a qué se contribuye? A los gastos públicos. Antes de señalar en qué consisten los gastos públicos, veamos qué podemos entender por finanzas públicas o hacienda pública, de la mano del profesor Venegas Lynch, quien nos señala que es la parte de la cataláctica, ya sabéis, la ciencia de los intercambios, que estudia los medios necesarios para que el gobierno pueda cumplir sus funciones específicas. Por tanto, uno de los medios con los que cuenta el gobierno para cumplir sus funciones serán los impuestos. Una vez que los obtenga de forma coercitiva, ejecutará sus funciones mediante el denominado gasto público. Franz Oppenheimer, en su obra El Estado, escrita en 1908, diferenció entre medios económicos y medios políticos, definiendo a estos últimos como la apropiación no correspondida del trabajo de otros. Sabemos que los medios, además de subjetivos, son recursos escasos y han de destinarse a los fines más valorados por el actor. La diferencia respecto a cuando actúa el Estado a cuando lo hace el particular, ya sabemos que el Estado no se enfrenta a una cuenta de resultados y no tiene por qué limitar los costes a un mínimo. Pueden operar a los costes que consideren oportunos y solamente tendrán que posteriormente trasladarlos vía impuestos al contribuyente. Una gran diferencia a lo que se enfrenta el hombre común del día a día. Como dijo Frank Chodorov,
El hombre vive de la producción, pero el Estado vive de la apropiación. Ya hemos dicho que, según el profesor Venegas Lynch, hay que suministrar fondos para que el gobierno cumpla sus funciones. ¿Pero qué funciones el gobierno debe llevar a la práctica? En caso de que tuviera que llevar alguna. Porque, como señala David Friedman, no existen funciones inherentes al gobierno. Todo lo que el gobierno hace puede clasificarse en dos categorías: aquello de lo que podemos prescindir hoy y aquello de lo que podemos esperar poder prescindir mañana. Pero antes de llegar a la tierra prometida, donde no haga nada, para el caso que se decidiere que el gobierno debe realizar algún tipo de función, en todo caso deberían estar limitadas y acotadas de una manera meridianamente clara, para que el expolio, basado en la intimidación y la coacción que suponen todos los impuestos, fuere lo más reducido posible. En caso de no definirse bien las funciones que debe ejecutarse de la administración pública y limitar exclusivamente los fondos para el desarrollo de esas funciones, podría darse la situación que señaló Adam Smith, según la cual, donde existe como mínimo la sospecha generalizada de que hay muchos gastos innecesarios y un pésimo empleo de los ingresos públicos, las leyes que los guardan son poco respetadas. Gastos públicos que, como todos bien sabéis, no dejan de crecer como consecuencia del aumento del denominado estado del bienestar y el aumento del poder del Estado. ¿Y a qué tienen que contribuir al sostenimiento, ya hemos visto, de los gastos públicos? ¿Y cómo? ¿Cómo tienen que contribuir a ello? Pues de acuerdo a su capacidad económica. Volviendo al autor de La riqueza de las naciones, ya se refirió en su obra al término capacidad, a efectos de determinar la cantidad con la que debiere contribuir cada ciudadano al sostenimiento de las arcas públicas con las siguientes palabras: los súbditos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades, es decir, en proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del Estado. Quisiera puntualizar que quizá el argumento de Adam Smith parece impreciso al mezclar la capacidad económica de pago que pudiera tener una persona con la contribución proporcional a sus ingresos, dado que nos podríamos encontrar con que una persona que ganara X euros pudiera tener una mayor capacidad económica para contribuir al sostenimiento de las arcas públicas que otra que, aun ganando X euros por 2, tuviera determinadas cargas que le impidieran contribuir en la misma proporción. Por tanto, la capacidad económica no tiene por qué coincidir con la proporción en los ingresos. No hay fundamento alguno para establecer el principio de capacidad de pago, o nos veríamos ante la imposibilidad de ahorrar, dado que a la hora de adquirir un bien o servicio habría que pagar en función del dinero que cada uno tuviere. Establecer un principio de capacidad de pago en el mercado lo que haría sería penalizar a aquellos que son más capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores, lo que disminuiría la oferta del servicio con el consecuente empobrecimiento de la sociedad en su conjunto. Buscar una equivalencia en los sacrificios a lo que cada contribuyente debiera someterse no deja de ser una quimera de irresoluble solución. Entiendo que a todos nos iría mejor si se hiciera caso a la recomendación de Angelo Panibianco, cuando señala que es gobierno sabio el que favorece el enriquecimiento de sus súbditos, el que no los oprime con una fiscalidad excesiva. Y siguiendo, intentando desmontar el artículo, ¿cómo suponen o cómo presuponen que contribuyamos? Y mediante un sistema tributario que sea justo. Antes de ver y pasar a ver si la posibilidad de que un sistema tributario sea justo, debemos de ver qué entendemos por justicia. Y nada mejor que recurrir al gran jurisconsulto romano Ulpiano, quien definió la justicia como aquella perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde o lo que es suyo. El problema es que una vez que nace el Estado, éste se atribuyó el derecho supremo a dar a cada uno lo que él mismo calificaba arbitrariamente como justo. Dado que no hay un criterio cuantitativo de justicia que nos ayude a determinar de manera objetiva lo que puede considerarse como justo, ¿cómo se determina en el mercado lo que es justo? Pues bien, el único criterio objetivo que determina lo que es justo serán los precios de mercado, puesto que, como todos bien sabéis, ante ausencia de injerencias gubernamentales, vendrá determinado por los intercambios voluntarios de los participantes en el mercado. Otro aspecto por considerar dentro de la posible justicia fiscal es la cuestión de la distribución de los gastos fiscales, aspecto sobre el que ya se manifestó Adam Smith cuando indicó que los gastos locales, cuyo beneficio es local, deberían ser pagados por un ingreso local y nunca representar una carga sobre el ingreso general de la sociedad. Es injusto que el conjunto de la sociedad
financie un gasto que beneficia solo a una parte de la misma. Los receptores del gasto público deberían ser quienes lo costeen. Una pequeña digresión sobre la denominada curva de Laffer, gracias a la cual pudiera llegarse a conseguir un punto óptimo de presión tributaria, a efectos de obtener la máxima recaudación fiscal. Pero la cuestión no debiera ser obtener ese punto óptimo fiscal. El objetivo que habría que perseguirse siempre y en todo momento sería el de luchar por soportar en todo momento la menor presión tributaria posible, puesto que si la fiscalidad es injusta desde su inicio, ninguna asignación posible de sus cargas podrá llegarse nunca a ser considerada como justa. ¿Y ese sistema tributario supuestamente justo en qué se inspira? En los principios de igualdad y progresividad. En cuanto al principio de igualdad, que lo podríamos englobar dentro del precepto social recogido en el artículo 14 de la Constitución española, el de igualdad ante la ley. Pero para que se pudiera propugnar que la igualdad de tratamiento sea el objetivo a perseguir, en primera instancia se habría de confirmar si el tratamiento a imponer habría de ser justo, dado que si no lo fuere, que se implante a todos los ciudadanos no constituiría ideal de justicia alguno. Si se quisiera tratar a todos por igual, entiendo que el único método correcto sería el establecimiento de un impuesto único de encabezamiento, que consiste en imponer a todos el pago de una misma cuota, como a los miembros de un club. De igual forma que con independencia del dinero que tengamos cada uno de los que estamos aquí, si vamos a la tienda de al lado a comprar una barra de pan, nos va a costar exactamente el mismo dinero. O si a la hora de votar en unas elecciones, todos, desde el más rico al más pobre, tenemos el mismo derecho a echar una única papeleta en la urna. Entiendo que la igualdad se conseguirá de esa forma. En caso contrario, a lo más que podremos aspirar es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En cuanto al principio de progresividad en la fiscalidad, que podemos entenderlo como aquella medida que consiste en imponer un tramo superior a aquellas personas que ganan más, ha de señalarse que hay que considerarlo como un castigo progresivo a la eficiencia, que actúa como una multa al mérito en el mercado. No obstante, no hemos de olvidar que cuando se señala que todo impuesto progresivo es injusto en el sentido de que permite que una mayoría expropie a una parte minoritaria de la población, hay que tener en consideración que tanto los ricos como los pobres están siendo expoliados, aunque en diferente proporción. Por tanto, quien comete el acto de apropiación indebida no es el pobre, sino el Estado. En lugar de los principios de igualdad y progresividad, me atrevería a enunciar someramente 3 principios para sobrevivir a esta voracidad fiscal, como pudiera ser uno de fiscalidad mínima, de no redistribución, puesto que es el mercado el que distribuye acorde a los deseos de los consumidores, de descentralización, puesto que se podría votar con los pies, y no lo que pretenden hacer homogeneizando, y un principio constitucional por el que se pudiera limitar la capacidad del Estado para recaudar impuestos. Quisiera aprovechar la oportunidad para comentar una pequeña anécdota de hace un par de meses, que gracias al buen hacer de uno de los más conspicuos discípulos del profesor Huerta de Soto, Herr Dr. Philipp August, quien invitó al profesor Rodríguez Brown, y estuvimos recordando, y los más experimentados de la sala posiblemente lo recordarán, la anécdota de que en una gala de Nochevieja, Concha Velasco salió a cantar una canción cuyo título era Que viva el IVA. Por suerte, la sociedad ha evolucionado y es más consciente en cuanto a la materia tributaria. Y es que, como señaló Hans Hermann Hoppe, el hombre no ha prosperado debido a los impuestos, sino a pesar de ellos. En conclusión, en función de los puestos, no estamos muy seguros de que ni la igualdad ni la progresividad debieran ser principios que pudiéramos considerar como justos a la hora de hablar de fiscalidad impositiva. ¿Y cómo termina el artículo? Nos dice que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Confiscar, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, consiste en una pena o sanción consistente en la apropiación por parte del Estado de la totalidad del patrimonio de un sujeto. Desconozco si el legislador, cuando enunció el precepto, quería señalar que mientras no nos arrebaten el 100% del patrimonio, no puede considerarse como acto confiscatorio. Por su parte, la Enciclopedia Británica tiene una definición en la que no especifica qué tanto por ciento tiene que sustraerte contra tu voluntad para considerarse un acto confiscatorio, ya que la define como aquel acto de apropiación de propiedad privada para uso estatal o soberano. Y es que frente a los impuestos, Pascal Salín ya dijo que constituyen una exacción de la propiedad de los contribuyentes, que se encuentra posibilitada por el ejercicio de la coacción
y no por el consentimiento explícito del legítimo propietario. Y es que la tributación se ha llegado a convertir en todo un arte, que no es reciente, sino que viene de lejos. Jean-Baptiste Colbert, estadista francés del siglo XVII, decía que el arte de la tributación consistía en desplumar al ganso para obtener la mayor cantidad de plumas con el menor número posible de graznidos. Por desgracia, todos o casi todos los que estamos aquí tenemos pinta de ganso. Quisiera señalar que hay otro think tank español que recientemente he descubierto que tiene cierta vinculación con Hollywood y en concreto con Scarlett Johansson, que cuenta con patrón como con el profesor Bastos Boubeta, quien señala que todos los estados tienen un origen predatorio, es decir, que nacen de la conquista. ¿Y que, por qué se caracteriza? Porque ese origen fue un origen violento y que esos estados predan la mayor cantidad posible de rentas en cada momento, recaudan en cada momento todo lo que pueden. En esos estados modernos en que nos encontramos, los súbditos debemos ofrecer obediencia a un ente que es abstracto. Y ya sin más dilación... sí, las conclusiones. Ya, justo. Un minuto, me sobra. Pasamos a las conclusiones. Los impuestos son un robo. En cuanto a las conclusiones, hemos intentado demostrar que no todos los ciudadanos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos. Respecto al sostenimiento de los gastos, en primera instancia habría que determinar lo que hay que sostener. Una vez determinados qué funciones tienen que ser desempeñadas por el Estado, muchas, pocas o ninguna, habría que asignar la partida correspondiente, única y exclusivamente para el desarrollo de esas funciones. En cuanto a la capacidad económica, no hay forma de establecer dicho principio. Hemos señalado que establecer un sistema tributario justo es una quimera. En cuanto al principio de igualdad, antes de buscar la igualdad de tratamiento habrá que dirimir si lo que se pretende que rija de manera uniforme puede ser considerado como justo o no. En cuanto a la progresividad, ya hemos dicho que es un castigo progresivo a la eficiencia. En cuanto al aspecto confiscatorio, lo importante, como señaló Rothbard, sería determinar la cantidad total que una persona contra su voluntad se ve obligada a entregar al Estado, que no deja de ser otra cosa que una institución destructiva para la creación de riquezas, salvo para quienes ostentan el poder. Claro está. Muchas gracias y perdón por el retraso. Paramos el vídeo para recordarte que el Instituto Juan de Mariana no recibe ni subvenciones públicas ni dinero de partidos políticos. Se financia gracias a las donaciones privadas de personas que, como tú, creen las ideas de la libertad. Puedes hacerte miembro del instituto o miembro de nuestro canal de YouTube. Para ello, deberás pinchar en el menú Hazte miembro en la web o en el botón Unirme en YouTube. Muchas gracias y te dejamos con la conferencia. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián González Fuentes. Lo primero quería dar las gracias tanto a la Universidad Francisco Marroquín como al Instituto Juan de Mariana por el Congreso. Yo voy a presentar una crítica sintética a la legislación antitrust. La legislación antitrust también es conocida como la legislación antimonopolio o legislación de la competencia. Yo lo que realizo en el paper es una síntesis de todos o casi todos los argumentos que se han dado desde la escuela austriaca y desde otras escuelas en contra de dicha legislación, puesto que, pese a, en efecto, haber muchísimas críticas al respecto, se encuentran en bibliografía dispersa. También, dentro de cada una de las críticas, he querido, en la medida de lo posible, realizar mi aportación. La legislación antitrust trata de tres cosas. Lo primero, la difusión del poder económico privado. Lo segundo, la protección de la libertad económica de los competidores en el mercado. Y tercero, la consecución de la eficiencia asignativa y productiva. Estos serían los objetivos declarados de legisladores y gobernantes con respecto a la legislación. Sin embargo, hay estudios como, por ejemplo, el origen del antitrust, una perspectiva desde el interés de grupos, de Tomás Di Lorenzo, que trata de demostrar que la legislación antitrust surgió no para favorecer el bien común de los consumidores, sino para favorecer empresas ineficientes aliadas con el poder político. Sin embargo, durante el resto del artículo, vamos a suponer que los objetivos declarados del gobierno son verdaderos. A continuación, realizaré una serie de críticas que he catalogado como metaeconómicas, en el sentido de que no son puramente económicas, pero sí relacionadas con las teorías que, a posteriori, justifican o tratan de justificar la legislación en cuestión.
Posteriormente, pasaré a las críticas económicas de manera más estricta desde la perspectiva austriaca. Cabe reseñar que, debido al tiempo que tengo, no voy a poder desarrollar todos los argumentos que se encuentran en el paper. Por lo tanto, tanto de los metaeconómicos como de los económicos, me centraré solo en unos pocos. Primer argumento metaeconómico. Es un argumento ético-jurídico. Aun si se aceptara que determinadas prácticas empresariales son perjudiciales para los consumidores, eso no justifica que sean consideradas actividades criminales. Es decir, no justificaría el uso de la violencia contra tales prácticas. No es lo mismo que yo, por ejemplo, realice determinada acción que es perjudicial para el bienestar social a que yo cometa un crimen o algún tipo de acto que se pueda considerar ilegítimo y por el que deba de ser juzgado y castigado con violencia. Segundo argumento, de carácter epistemológico. No es posible derivar un debe ser de un es. La ciencia es descriptiva, no normativa. Cualquier economista, entiendo yo, que en el ejercicio de sus funciones como economista haga tal o cual recomendación gubernamental, está entrando en una contradicción inescapable y anticientífica. Para tratar temas sobre el deber ser o sobre qué leyes concretas, sobre qué castigos concretos se deben tomar contra algún individuo particular en la sociedad o cualquier cosa por el estilo, no se debe estudiar economía, se deben de estudiar otras disciplinas, como por ejemplo la filosofía moral. No se debe de confundir una cosa con la otra. Tercer argumento. La teoría del monopolio austriaca determina de que la conceptualización neoclásica del monopolio es incorrecta. Según los neoclásicos, el monopolio sería el único vendedor de un cierto bien. Teniendo en cuenta la teoría subjetiva del valor, cualquier vendedor del mercado sería el único vendedor de cierto bien. Además, el hecho de que un bien sea homogéneo o heterogéneo no es una cosa objetivable, sino que depende específicamente de la subjetividad con que la percibe cada uno de los consumidores en el mercado. En este sentido, la proposición "el gobierno puede legislar para prevenir las conductas monopolísticas" sería incorrecta, mientras que la única proposición lógicamente verdadera es: en ausencia de coacción gubernamental, no existen conductas monopolistas. Es decir, los monopolios son estrictamente creados por el gobierno, que es la concepción austriaca sobre el monopolio, y que se remonta originalmente al siglo IV antes de Cristo, por primera vez en el orador Hipérides. Y el siguiente argumento, el último que voy a hacer de los metaeconómicos, es un argumento metodológico en el que simplemente voy a poner de manifiesto lo problemático que resulta el modelo de competencia perfecta que es el que utilizan para justificar los economistas neoclásicos, principalmente, este tipo de legislación, puesto que sus conclusiones de este modelo serían problemáticas debido a que supone lo siguiente: que existen infinitos vendedores. Siguiente, que tienen información perfecta. Esto quiere decir, información perfecta es que son como Dios, son omniscientes, lo saben absolutamente todo. Es decir, cualquier cambio que yo pueda tener en cuanto a mis preferencias, automáticamente el resto de la población mundial es consciente de que yo he tenido ese cambio en mis referencias, y además, como el capital es homogéneo y se multiplica solo, automáticamente los recursos estarían redirigidos para satisfacerme infinitamente. Luego, solo habría un único bien, o por lo menos un único bien en cada mercado particular seleccionado arbitrariamente, lo cual en el mundo real es obvio que no sucede. Y por último, todos esos bienes se venderían al mismo precio. Ahora voy a pasar... Perdón, me quedaba un último argumento metaeconómico, que sería un argumento de carácter empírico, y es que básicamente no se pueden realizar comparaciones intersubjetivas de utilidad. Es decir, los útiles no son unidades de medida como son los kilos o los litros. La utilidad es estrictamente subjetiva y tiene que ver con los medios que cada individuo desea utilizar o piensa que es
mejor utilizar para alcanzar sus fines particulares. En este sentido, Dominic Armentano argumenta: supongamos que la temperatura dentro de una habitación es de 21 grados. Es indudable que las distintas personas que se encuentran en la habitación pueden sentir frío o calor y que los 21 grados que marca el termómetro no miden esas sensaciones, sino que se refieren únicamente al nivel de mercurio dentro de una escala objetiva. Los estados subjetivos de frío o calor no son cognoscibles o mensurables por terceros, no son susceptibles de ser agregados, sustraídos, comparados, ni pueden ser objeto de cualquier otra operación matemática. La gradación de la temperatura puede ser estandarizada, pero las sensaciones de comodidad o incomodidad por parte de los distintos individuos no pueden ser manipuladas matemáticamente. Tampoco los costes o los beneficios. Cierro cita. Vale, los argumentos económicos para justificar la legislación antitrust deberían cumplir las siguientes características. Primero, deberían demostrar que la acción que se persigue efectivamente exista en el mundo real. Segundo, deberían demostrar que ese tipo de acción es problemática en algún sentido objetivo. Tercero, deberían demostrar que ese problema objetivo no se puede solucionar en los procesos de mercado libre. Y cuarto, que la intervención coactiva del Estado efectivamente soluciona ese problema de manera aceptable. Ahora voy a hablar de algunos tipos de conductas que se persiguen brevemente. Por ejemplo, la diferenciación de productos. En la economía real, evidentemente, hay diferenciación de productos, como podemos ver en el caso de las videoconsolas. En este caso, se considera problemático que exista diferenciación de productos, puesto que una empresa que quiera entrar por primera vez al mercado, a dicho mercado, el de las videoconsolas, por ejemplo, tendrá que asumir los costes de diferenciación para poder entrar. Es decir, del hecho de que los productos no sean homogéneos a lo largo del tiempo, se asume, por lo tanto, de que va a haber una escasez de competidores y que, por lo tanto, el precio va a subir. Y de ahí se concluye, por último, de que el competidor de que diferencie mejor sus productos será un monopolista y tendrá una conducta predatoria. Problema: es altamente dudoso que la diferenciación de productos conlleve necesariamente una subida de precio. Segundo, está claro que la diferenciación de productos se da precisamente porque las preferencias reveladas de los consumidores apoyan dicha diferenciación de productos. El caso, por ejemplo, que he puesto de las videoconsolas, la marca de videoconsolas Xbox, por ejemplo, cada nueva generación de consolas ha salido a un precio, en casi todos los casos, inferior al previo, pese a que en todos y cada uno de los casos es una consola mejorada tecnológicamente en la totalidad de sus funciones. Luego, cada una de estas generaciones de consolas, a lo largo del tiempo, no ha ido incrementando nunca su precio, sino siempre bajando. La publicidad. Se afirma que la publicidad es una barrera de entrada porque en el modelo de competencia perfecta todos los productos son homogéneos y no existen propiamente seres humanos reales, sino infinitos seres que poseen toda la información. Ya hemos previamente expuesto porque estos presupuestos son erróneos. Asimismo, de lo anterior se concluye que la publicidad implica diferenciación de productos. También hemos expuesto previamente por qué la diferenciación de productos podemos considerarla como algo que no es negativo. En el mundo real existe el tiempo, la ignorancia y los costes de transacción, cosa que parece que se ignora en este tipo de análisis. En palabras de George Reisman, dado que en casi todos los casos los consumidores son personas separadas y distintas de los productores, no poseen ningún conocimiento directo y automático de qué bienes están disponibles para ellos o de dónde y en qué condiciones están disponibles. El papel productivo de la publicidad es proporcionar este conocimiento. En ausencia de publicidad, la falta de conocimiento resultante equivaldría a una reducción radical de la cantidad total de producción. También existe algo llamado rendimiento decreciente de la publicidad. Una vez que se establece un cierto grado de conocimiento de un producto, la publicidad adicional sirve para aumentar el conocimiento cada vez en menor medida. Cualquier productor que gaste excesivamente en publicidad se encontrará a merced de otros productores. Esto se debe a que estos productores pueden anunciar sus precios más bajos. Esto es posible gracias a los costos totales más bajos que resultan de evitar la publicidad excesiva. Cierro cita. Integraciones verticales y horizontales. Por ejemplo, cuando una cadena de un fabricante de televisores compra una tienda de televisores y solo permite en esa tienda que se venda su marca. O puede también ser a la inversa, o integraciones horizontales, por ejemplo, que una cadena de supermercados compre a otra y siguen funcionando como un supermercado. A esto lo único que cabe añadir es que las únicas integraciones, tanto verticales en un sentido o el otro, o las horizontales, las únicas que
efectivamente consiguen obtener beneficios son aquellas que, mediante su mayor eficiencia gracias a los costes integrados, consiste en proveer a los consumidores de mejores productos a mejores precios. Las que no, quebrarán. Vamos terminando. En el paper completo analizo muchas más de estas prácticas, pero bueno, vamos a hablar de 3 cuestiones básicas para poner en perspectiva todo este asunto. La primera, que la empresa es una organización voluntaria de personas coordinadas con el objetivo último de ofrecer bienes y servicios que son valiosos para los consumidores. Esta y no otra es la única manera en un mercado libre de que una empresa tenga beneficios. Esto es lo que normalmente se conoce como soberanía del consumidor. Luego, es difícil entender cómo en este análisis realizado por científicos y supuestos grandes hombres de Estado no se tienen en cuenta los costes de oportunidad tremendos de crear enormes aparatos burocráticos dedicados a perseguir y castigar empresarios. Esto incluso dentro de su propio paradigma. Y por último, debemos señalar algo que debería de ser básico, y es que los individuos no tienen derecho a determinado precio de mercado de sus bienes. En palabras de Hans Hermann Hoppe, cito, mientras una persona tiene el control de si sus acciones cambiarán o no las características físicas de la propiedad de otro, no puede controlar que sus acciones afecten o no al valor o precio de la propiedad de otro. En consecuencia, sería imposible saber de antemano si las acciones que uno realiza son o no legítimas. La población entera tendría que ser interrogada continuamente para asegurar que las acciones planeadas por cada uno no dañarían el valor de la propiedad de alguien más. Y uno no podría comenzar a actuar hasta que un consenso universal sobre cada acción haya sido alcanzado. La humanidad desaparecería por completo mucho antes de que este supuesto pudiese ser alguna vez realizado. Cierro cita. Conclusiones. Las conclusiones alcanzadas son contundentes. Las justificaciones teóricas para la legislación antitrust, de la competencia o antimonopolio fueron creadas posteriormente a las leyes antitrust de competencia o de monopolio, cuyo origen, como hemos visto en un principio, podría ser de que no fuese el declarado por los gobernantes. Luego, además, este tipo de legislación tiene graves problemas, tanto desde el punto de vista ético, conceptual, epistémico o desde prácticamente cualquier punto de vista que uno se pueda imaginar a tener en cuenta. Por último, los argumentos favorables a la legislación antitrust no demuestran económicamente, en algunos casos, que la acción que se persigue efectivamente exista en el mundo real, en segundo caso, que la acción sea problemática en algún sentido objetivo y en ningún caso demuestran que los procesos de mercado no pueden solucionar el problema. Siendo así, no solo no se demuestra que 4, la intervención coactiva del gobierno soluciona el problema, sino que en muchos casos los crea o los empeora de gravedad. Me gustaría concluir con una cita de mi profesor Miguel Anxo Bastos Baubeta, al que mando un saludo desde aquí, que dice: como los argumentos supuestamente científicos no se pueden justificar, tienen que recurrir, como en la antigüedad, a temores derivados de la ausencia de Estado o a misteriosos conjuros. Eso sí, adaptados a la retórica de hoy, de los modernos chamanes que rigen nuestras finanzas, que son y no pueden ser otros los únicos asideros a que pueden recurrir los defensores del Leviatán. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Igualmente. Yo tengo una pregunta para Adrián, y es que en una parte de la corriente que incluso podríamos pensar más cercana al liberalismo, se está reviviendo la idea de aplicar la política antitrust con las plataformas pues, como puedan ser Twitter, Facebook y demás, ¿no? En algún bien mayor, puesto que estas plataformas serían como una especie de instrumento de censura, ¿no? Digo, es un poco el planteamiento que se hace. No sé si tienes algo que añadir. Muchas gracias por la pregunta. Tendría que decir 2 cosas. Primero, que la propiedad privada se define principalmente como derecho de exclusión, ni siquiera como derecho de uso o venta.
Su principal característica precisamente es la exclusión. Es decir, en mi propiedad, quien no cumpla las normas que a mí se me antojen, sean más o menos razonables, o sea, tiene que acatarlas. En ese sentido, a mí me parece bien que Twitter, Facebook o la plataforma digital que considere, ponga las normas y si a las personas no les gustan esas normas, pues que creen o se muevan a otras redes o que directamente dejen de utilizarlas. Ahora bien, en concreto con las empresas que estamos mencionando, también cabe mencionar de que son empresas aliadas con los estados, en concreto con uno de los más grandes del mundo, que es el de Estados Unidos, y que son empresas corporativistas. Es decir, no son empresas puramente de libre mercado, sino que están asociadas con el poder político, cuando no directamente parte de él. Lo hemos dejado todo clarísimo. Está claro. O sea, realmente... sí te voy a hacer una pregunta a ti, Ricardo. Sí, ¿cómo no? Si me has convencido. Vale, de acuerdo. Hemos desmontado entonces... Lo has desmontado todo. Me alegro. Renuncio a pedir un impuesto progresivo. La verdad es que nunca he sido muy partidario de eso, pero bueno. Pero entonces, ¿qué? O sea, si no nos vamos a un modelo rothbardiano en el que no hay Estado en realidad, ¿hay algún criterio medio salvable de fiscalidad o realmente digamos que es bueno, los impuestos son lo que hay y dentro de eso pues luchemos contra ellos como sea, pero... Es que, por desgracia, dada la situación que estamos, el gasto público sigue aumentando y luego vemos ese tipo de cosas que hoy casualmente lo estaba leyendo antes de venir, las subvenciones para pagar vacaciones. Y claro, ese tipo de cosas nos claman, o sea, es que nos tendríamos que enervar. ¿Y no ves una diferencia? No, porque yo lo veo, si uno estudia todos los argumentos a favor del gasto público, a favor de la intervención estatal, y ve, bueno, pues bajo este supuesto pues existe esta justificación, ¿no? Bajo este supuesto existe esta otra justificación. Yo veo una diferencia enorme entre esas justificaciones teóricas, erradas o no, y la realidad del Estado, que es infinitamente mayor. Entonces, ¿y cómo se explica esa diferencia tan grande, no? El problema, bajo mi punto de vista, es que quien llega se considera que sabe mejor lo que puede hacer con el dinero de los demás que cada contribuyente con el dinero en su propio bolsillo. Y considera que te lo debe extraer y él destinarlo a que él considera oportuno. Y bueno, eso es lo que nos está tocando vivir. Cada día un poco más y un poco más. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo tengo una pregunta. Claro, es que tú... Sí, para ti, claro, ¿no? Es que tú has hecho un planteamiento que cualquier liberal suscribiría, pero que, claro, digamos que la Constitución española, el constitucionalismo, realmente está hecho por franquistas y por comunistas. Entonces, al final, es una Constitución que no es liberal. Entonces, y aparte de unos postulados que son erróneos. Sin duda, sin duda. Es que cuando parte de que es un Estado social y democrático de derecho, ya está, olvídate. O sea, animo a cualquiera que coja la Constitución y nos ponemos a ello. Pedimos financiación a la marroquín, ya que estamos aquí, que nos ayude y desmontamos la Constitución española. Hay para cogerla por todos sitios. Claro, desde el punto liberal, pues la Constitución es giras desde el primer artículo hasta el último. El problema es que tú has criticado los principios que inspiran el sistema tributario, la igualdad y la progresividad. Y la cuestión es que yo creo que la igualdad se tiene, tal como el constituyente lo plantea, como justicia redistributiva. Yeah. No tanto como igualdad de que tú y somos iguales ante la ley, sino que hay unos que están menos favorecidos, entonces los que tienen más recursos se les obliga, en ese caso, a aportar más. Claro, el problema, bajo mi humilde punto de vista, es la redistribución, porque el mercado distribuye. Tú voluntariamente vas y te compras los zapatos que tú estimas oportunos, pero no, el Estado te coge tu dinero y dice, no, yo lo voy a destinar a esto. ¿Y quién es el Estado para decidir en qué se gasta tu dinero? Pero por supuesto que estamos viendo la sociedad que vivimos y, bueno, es lo que puedo decir, ¿vale? Gracias. Yo tengo una pregunta para Adrián. Has mencionado
En tu crítica a la legislación, digamos, antitrust, al final es toda una crítica, bueno, digamos, la búsqueda de ese modelo de competencia perfecta por parte de las organizaciones estatales, ¿no? Entonces, más que nada quería saber tu opinión sobre cómo lo hace los mismos que justifican este tipo de medidas, cómo logran la cuadratura del círculo para, por otro lado, defender el monopolio estatal de la provisión de ciertos bienes. Sí, la competencia es algo tan deseado. Vale, yo creo que tu pregunta principalmente tiene que ver a que todo este tipo de justificaciones teóricas efectivamente no son para lograr el objetivo declarado del gobierno, que es el bien común, sino precisamente para los objetivos arbitrarios de los que estén gobernando en cada momento. O sea, en ese sentido, por ejemplo, mientras basan su justificación en el modelo de competencia perfecta, normalmente después, cuando hay algún tipo de juicio de antitrust, lo que lo hacen es por cuotas. Es decir, el modelo de competencia perfecta, como ese precio ideal no se puede conocer de ninguna forma, pues evidentemente no pueden analizar eso de manera objetiva, con lo cual luego lo que hacen es seleccionan una cuota arbitraria de mercado según quieran castigar más o menos a la empresa particular y a partir de ahí pues dictaminan una sentencia arbitraria. No sé si respondí. Sí, bueno, entiendo que en algunos bienes y servicios, digamos, la cuota es el 100% y se la queda el Estado. Claro, por ejemplo, tú imagínate un caso como cualquier bebida, un refresco, por ejemplo. Claro, tú esa cuota la puedes determinar por la cantidad de marcas de refresco que hay en una ciudad, o la puedes determinar por la cantidad de bebidas que hay en un país, o la puedes determinar por la cantidad de bebidas con gas que hay en un condado. Es decir, la cuota va a ser mayor o menor de manera completamente arbitraria, porque lo que no dice ninguno de los teóricos neoclásicos del monopolio, ni ningún legislador, ni nada por el estilo, es que cuota es la correcta. Entonces... Muy bien, chicos, pues si queréis, yo creo que ya podemos terminar aquí.